Buenos días. Nosotros estamos con el desafío de poder, en esa mañana helada de plebiscito, de adoración al Señor, meditar en la palabra del Señor en algo que tiene todo que ver con nuestra realidad, aunque parezca ser algo muy común del Evangelio. La verdad es que el Evangelio común tiene absolutamente todo con la vida común. Y de eso estamos hablando, y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en esa mañana. Pero el gran desafío de los pastores es ayudar a la gente a entender que ser discípulo de Jesús no es un hobby, no es una ficción de fin de semana, no es algo que yo ocupo en mis momentos libres cuando no estoy haciendo nada así como muy importante como trabajar para poner comida en la mesa. Ser discípulo de Jesús no es un hobby, es el gran desafío nuestro. Hacer entender a la iglesia que la iglesia es un plan maravilloso de Dios, pero a la vez es un plan ineludible, es decir, no la podemos evitar. No podemos no ser iglesia y ser parte del plan de redención de Dios. La iglesia es la manifestación de un reino invencible, de un reino único, de un reino especial que sí viene sí o sí. Ser discípulo de Jesús no es un hobby, es la cosa más importante que podemos hacer. Y algunos toman esa expresión como si fuera una carga, como que el pastor se está poniendo pesado y estamos hablando de que no, hay que trabajar más, hay que darse más, hay que entregarse más. Pero fíjate que Jesús mismo se refiere a eso, diciendo que no es una carga. De hecho, y literalmente es libramiento de una carga. De hecho, es librarnos, hacernos descansar de una carga. Por eso, y de eso estamos hablando acá hoy día, ¿cierto? La gran trampa en la cual nosotros nos encontramos es pensar que nosotros como iglesia podemos seguir siendo iglesia y ser igual al mundo. Y de eso está hablando el apóstol Pablo en Efesios. Mire, ustedes tienen que acordarse para algo. Ustedes deben entender el cristianismo como algo que domina todas las cosas. La trampa suya es querer pensar que es cristiano, pero vivir con las mismas pasiones, deseos, al igual que el mundo. Nosotros vamos a conversar hoy día sobre lo que el apóstol Pablo nos enseña ahí en los capítulos, el capítulo 4, los versículos del 17 al 32, pero es una unidad que va hasta el capítulo 5, versículo 20, donde el apóstol Pablo así como que da de forma muy práctica cómo nosotros ponemos en ejercicio nuestro cristianismo, cómo nosotros al fin y al cabo practicamos esta nueva vida que Jesucristo nos mandó, cómo es en la práctica el discipulado de Jesús. Porque el gran desafío nuestro es cómo seguir siendo discípulos de Jesús, cómo ser verdaderos y eficaces discípulos de Jesús. Por eso nosotros debemos poner atención a lo que dice el apóstol Pablo ahí en los versículos del 17 en adelante del capítulo 4. El tema de nuestro mensaje es ese: cambiando para crecer. Necesitamos cambiar dos cosas para crecer. Lo primero, vemos en los versículos 17 al 24, que dice así: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domine por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La primera cosa que tenemos que cambiar a la luz de estos versículos es nuestra forma de pensar. Mira lo que dice el apóstol:
insisto con ustedes, no viva más con los pensamientos frívolos de los paganos. Él está hablando no de las prácticas, sino que de la forma de pensar. Si nosotros queremos efectivamente ser discípulos de Jesús, tenemos que entender que ser discípulo de Jesús significa cambiar la forma como nosotros pensamos, porque la manera como pensamos va a determinar la manera como actuamos. Pero eso no se da simplemente con adquirir información, porque la información ya la tenemos. El punto aquí es cómo la información me cambia a mí. Porque uno puede pensar que es cristiano, seguir o ser cristiano, pero seguir defendiendo ideas, pensamientos, posturas que son opuestos a la verdad del Evangelio. Y puede dar muy buenas razones, incluso razones bíblicas. Muchas veces las crisis y las peleas en el matrimonio se dan porque uno piensa estar en lo correcto y el otro también, ¿cierto? Normalmente la esposa está en lo correcto, pero el marido no lo sabe todavía. Y ahí se produce una tensión. Pero en la argumentación, uno va a argumentar de la manera que cree que es más lógica, bíblica, verdadera, distorsionando algunas cosas para ajustarme a mi modo de ser. Lo que muchos cristianos en nuestros días tratan de hacer es acomodar. Yo puedo ser un cristiano, pero también ser un cristiano así, un cristiano de esa manera, un cristiano medio diferentón, un cristiano medio así, adaptado a las nuevas tendencias. Lo que el apóstol va a decir es que no, ¿por qué? Porque el Evangelio produce un cambio de cosmovisión. Y mira lo que vemos acá. Lo que el apóstol Pablo dice es que primeramente debemos entender que seguir a Jesús es, en primer lugar, un abandonar razonamientos. Yo pensaba que esto era lo correcto, pero yo ya no pienso así. Es dejar atrás la forma como entendemos la realidad. Ya no pensar en las mismas estructuras que nuestra cultura piensa. Eso parece bonito y fácil, pero es muy difícil en realidad. Y fíjate que Pablo da razones para ese abandonar. Ese es el orden, abandonar esa forma antigua de pensar. Y él dice, porque esa forma de pensar es primeramente y mayormente inútil. Es inútil, ¿por qué? Porque como él dice acá, producto de ellos piensan así porque producto de la ignorancia y de la dureza de sus corazones, ellos son dominados por un entendimiento oscurecido. Ellos no están entendiendo, ellos no están viendo bien. Y por ellos Pablo se refiere a todos aquellos que no fueron iluminados por el Evangelio. El cristianismo propone una confrontación, una batalla cultural. Y nosotros no podemos bajar perfil a eso. Tratar de acomodar el cristianismo a la cultura. El cristianismo viene a confrontar la cultura. Viene a confrontar los fundamentos que se utilizan para la enseñanza, los fundamentos que se utilizan para la economía, los fundamentos que se utilizan para la crianza de hijos, para la vida matrimonial, para las emociones, el manejo de las emociones y todo más. Esta forma de pensar de la vieja vida, como dice el apóstol Pablo, es inútil. Esa forma de pensar refleja falta de entendimiento, ignorancia y dureza de corazón. Y más, todo eso es porque ellos están apartados de la vida de Dios. Ellos están desconectados de la verdadera humanidad. Ellos están desconectados de la realidad. Y en otras palabras, el apóstol va a decir que la lógica que gobierna nuestro mundo es una lógica de lunáticos, porque están en un contexto que no es verdadero. ¿Y qué hace el Evangelio? Te trae para la realidad, te trae para la vida verdadera, te trae para la verdadera humanidad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es cambiar nuestra forma de pensar. Implica en dejar de pensar como pensaba antes. Pero Pablo añade, y debemos, en lugar de esto, pensar como piensa Cristo. El conocimiento de Cristo es clave para el cambio de mentalidad. Porque como dije, hay un conflicto de cosmovisiones. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, ustedes ya han sido presentados a eso. No les estoy trayendo nada nuevo.
Ustedes han sido enseñados en eso. ¿Cuál es el punto que Pablo pone acá? Ustedes son creyentes, ustedes conocen a Cristo, ustedes adoran a Cristo, pero ustedes siguen pensando como si no fueran cristianos. Lo que Pablo está criticando acá es que cómo puede ser que tus deseos, pasiones, anhelos y ansiedades sean iguales a las personas sin Cristo. No puede ser. No puede ser que los argumentos, que la lógica sea igual de una persona sin Cristo, porque lo que Cristo propone es totalmente diferente de esto. ¿Qué es lo que deben hacer entonces? Abandonar primero un romper, y eso es difícil, hay un morir ahí. ¿Por qué? Porque uno se identifica con posturas que ha tomado en la vida. No, si yo soy así. ¿Qué Cristo viene a decir? No, eso no es verdad. Y dejar romper, abandonar un razonamiento, una postura de vida, es conflictivo porque va en el medio de nuestra identidad. Algo que para nosotros es súper lógico, pero que no es bíblico. Tiene todo sentido, solo no es verdadero. Me calza, a mí me parece, a mí me gusta, pero no es como Cristo entiende las cosas. Ese morir es el primer paso. Pero el segundo paso es el renacer, porque Él dice, ustedes han sido presentados a eso. Hay que despojarse de la vieja vida. Hay un abandonar, hay un morir, hay un dejar hacia atrás. Pero hay también una actitud positiva. Y Pablo utiliza esa expresión de desvestirse de esta vieja vida para vestirse de la nueva. Lo que Pablo deja entre líneas aquí es que la ropa no soy yo, pero la ropa habla de mí. Yo puedo dejar hacia atrás razonamientos, ideas, pensamientos, y Cristo me da su propia ropa. Literalmente Cristo me presta ropa, ¿cierto? Cristo me apaña, Cristo me da una nueva perspectiva, una nueva cosmovisión, un nuevo diseño de esta realidad. Y dice, vestirse de esos nuevos razonamientos, de esa nueva comprensión de la realidad, que es definida por Jesús, es una nueva naturaleza. Refleja el carácter de Dios, una realidad humana basada en la verdad justa y santa. Y pensar como Cristo es la esencia del discipulado. Si usted piensa, ¿qué es lo que es el discipulado? El discipulado es el proceso en el cual nosotros somos entrenados a cómo abandonar una forma equivocada y pecaminosa de pensar para aprender progresivamente a pensar y ser como Jesús. Eso es discipulado. Y el discipulado se da en comunidad cuando yo participo con la iglesia en la adoración. Se da en los grupos pequeños cuando yo soy ejercitado a confrontar mi pecado, a compartir mis cargas, a orar por otros, a preocuparme con alguien más que yo. Cuando yo participo en el servicio, en el aseo, ayudando a preparar el cafecito, en el turno de la puerta, en el turno de acá, de allá. Cuando yo me involucro en la comunidad, cuando yo sirvo, cuando amo, es Dios trabajando en mí, ayudándome a que la forma de pensar, mi forma de pensar sea transformada. Eso es ser discípulo de Jesús, ese es ser discipulado. El discipulado de Jesús es la consolidación de la cultura del reino en la mente. Es ver el mundo con sus ojos. Y fíjate que estamos en una campaña política bien politizada, bien extremista. En un lado todos ven así, ¿no? El otro siempre es el diablo, yo soy siempre la salvación. Todas las dos posturas se presentan como la salvación del mundo. Pero muchos evangélicos y muchas iglesias han tratado de utilizar algunas expresiones como para explicar o para ajustar las cosas. Muchos dicen así, a modo de decir que no importa cómo votes, al final, el día después, Jesús reina. Pero si Jesús reina, eso tiene profundas implicaciones sobre cómo yo debo votar. No baja perfil, por lo contrario, sube el perfil, empeora la cosa. Porque decir que Jesús reina, decir que la lógica de vida y la cultura deben ser definidas por Jesús, independiente de si la gente es cristiana o no, porque Él reina por sobre todos. Es una postura política muy osada,
Pero la gente utiliza eso como para bajar perfil. No, si Jesús reina, no importa lo que pase. Bueno, Jesús seguirá reinando, nadie le quitará eso. Y nosotros no estamos votando, no votaremos nunca por si Jesús reina o no. Eso nunca fue puesto a plebiscito. El punto es, la verdad absoluta de Jesús se impone como una verdad que no puede ser ninguneada, ni siquiera rechazada. Decir que Cristo reina significa que yo asumo como discípulo de Jesús todos los valores éticos, espirituales, relacionales, emocionales del reino. Yo pienso como piensa el reino. Y eso te va a hacer mucho más difícil vivir la vida, más que ayudarte, te va a complicar. Porque ¿cómo debo pensar, cómo debo interpretar esto? Es mucho más complejo que una opción A o B. Es mucho más complejo que un lado u otro. Y más, si Cristo reina, yo no puedo transar en partes, ni con un lado ni con el otro. Porque Cristo viene a aplastar a ambos lados. Pensar como Cristo es el gran desafío de la iglesia cristiana hoy. Porque muchos pueden parecer cristianos y tratar y levantar banderas cristianas, pero no están pensando como Cristo. Y las consecuencias vamos a ver en el segundo paso. ¿Por qué? Porque toda forma de pensar se traduce en una forma de actuar. Y es por eso que el apóstol Pablo va a seguir diciendo, por lo tanto, es significativo lo que dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Pablo está hablando, todo eso aquí que ustedes van a leer, Pablo está pensando en la iglesia, no hacia el mundo afuera primeramente entre nosotros, ¿cierto? Por eso dice, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque somos todos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda la conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las o para quienes escuchan. No agravíen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, pero debemos también cambiar la manera como tratamos al otro. Porque una cosa está relacionada a la otra. En ese texto vemos algunas cosas interesantes porque primeramente todos los conceptos que Pablo pone acá, están referidos a la iglesia, ¿cierto? Pensemos primeramente en la comunidad de la iglesia. Pero todos esos ejemplos son relacionales. Pablo no habla aquí de cómo yo debo ser en mi individualidad, en mi singularidad, en mi vida solito en mi casa. Pablo está apuntando a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es la expresión del reino, la manifestación del plan de Dios en el mundo. La iglesia es la esperanza de la sociedad. Y si nosotros como iglesia, si nosotros nos farreamos y vivimos de una forma incoherente de este evangelio, nosotros estamos perjudicando exactamente a todos aquellos que deben ser bendecidos por medio de nosotros. Así que nosotros debemos tomar en serio la manera como vivimos entre nosotros. Son relacionales. De cierta manera, todo lo que Pablo dice aquí es una forma clara de cómo resolver los conflictos dentro de la iglesia. También se aplica obviamente a contextos como la familia, pero mayormente ahí. Y todos esos conceptos tienen que ver con 3 elementos fundamentales. Tiene que ver con el carácter, porque dice el que deje de mentir, deje de robar y deje de calumniar. Son desvíos de carácter que una persona tiene. Y que la mentira, como vamos a ver, debe ser evitada en pos de decir la verdad, así como el robo y las calumnias. Un tema de carácter. Es también un tema de control de las emociones.
Porque vaya que cuando nosotros estamos aquí trabajando juntos en equipo y toda la cosa, que de repente se descontrolan las emociones. Uno que se siente pasado a llevar, que se enojó porque uno le dijo, porque uno hizo, y que no me avisó, y que no me habló, y que se yo, y que subió, y que bajó, y se enoja, y se pica, y se pone a reclamar, y se pone a murmurar, y se pone a lloriquear, y se pone a testonear ahí en Facebook, y que la gente, no hay que confiar en la gente, que es muy decepcionado, desilusionado de la vida, de la gente que uno confía, y que lo abandona, y que nadie... ¿Cierto? Ustedes han visto eso de montones. Lo que Pablo apunta aquí es fuertemente en contra el descontrol de las emociones entre los creyentes. Él cita ira, enojo, amargura, griterías. Esas peleas de, no, y tú, fuiste tú, no, fuiste tú. Sí, así que Pablo está poniéndose bien clarito acá. Pero también un tercer elemento presente aquí son los desvíos en el área de sensualidad, conversas obscenas, malicia. Las palabras en el griego que el apóstol utiliza aquí se refiere claramente a temas de un corazón tirado a lo promiscuo, que lanza bromas promiscuas, o que se permite utilizar de términos y de tratos que son maliciosos, en ese sentido de la sensualidad. ¿Cierto? Entonces, esos tres elementos, carácter, control de las emociones y sensualidad. Si usted piensa en una persona que no tiene Cristo en su vida, seguramente esa persona tendrá graves desvíos de carácter. No significa que todos necesariamente estén robando, mintiendo y calumniando, pero algo tendrá. Esa persona tendrá claramente un gran descontrol de sus emociones y obviamente eso va a culminar en una persona con una otra percepción de su sensualidad y del trato con el otro en ese sentido. ¿Esos no son los grandes problemas del mundo? ¿No son los grandes problemas de nuestra sociedad? Son esos. Si usted ve cada una de las noticias que recibimos por las denuncias que tenemos ahí de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica o de violencia en la sociedad, es producto de robo, es producto de mentira, es producto de enojo, de celos, de codicia, es producto de violaciones, de una sensualidad desbordada. Pablo dice, ustedes no tienen que compactuar con nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Él hace esas listas y podemos separar esas listas en dos grupos. Por un lado, tenemos ahí lo que hay que ser evitado. Y Pablo pone, ¿qué es lo que hay que ser evitado? La mentira, el enojo persistente, porque Pablo es consciente de que a veces uno se enoja, ¿cierto? Pero dice, no quede enojado para siempre. El enojo persistente, el robo, la conversa obscena, la amargura, ira, enojo, griterías y calumnias y la malicia. Eso es lo que Pablo pone ahí, ¿cierto? En un otro lado nosotros tenemos lo que debemos buscar. Pablo dice que debemos buscar la verdad, resolver el enojo, trabajar para ayudar a otros, hablar lo que edifica y ser bondadoso y perdonarse mutuamente. Lo que nosotros debemos entender es, cuando Pablo dice que yo debo dejar de mentir, abandonar la mentira, lo que yo debo hacer es hablar la verdad porque nosotros somos un mismo cuerpo. Es decir, el que mienta al otro se daña a sí mismo. Estamos hablando del contexto de iglesia, ¿ya? Primeramente, obviamente que eso se aplica a toda la vida, pero primeramente ese es el argumento que el apóstol Pablo da. Porque el que engaña al otro se engaña a sí mismo. Él le hace un daño a sí mismo porque somos un mismo cuerpo. Porque si mi cabeza empieza a mentir en mi corazón, yo muero, ¿cierto? Si mi cabeza empieza a decir, no, que yo no necesito tanto sangre para esos lados, esos dedos no necesitan tanto sangre, y de repente mis dedos empiezan a morir. O cosa peor. Esa es la lógica que el apóstol Pablo aplica acá. Pablo dice que debemos abandonar el enojo persistente y buscar resolver el tema. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? No debemos permitir que crezca en nuestros corazones raíces profundas de amargura y de rencor. Debemos alimentar una disposición resolutiva. Si estás enojado con alguien, resuélvalo. Ese es el punto. Porque si yo dejo que en mi corazón se vaya desarrollando esa cultura de amargura, de rencor y no resolver esto, estoy dando espacio a Satanás para que él me haga sufrir,
para que Él se aproveche de todas esas cosas. Es exactamente eso lo que dice el apóstol Pablo. Un corazón amargado y rencoroso es tierra fértil para el diablo, que busca oportunidad para destruirnos, para destruir relaciones, para destruir amistades, para destruir a la iglesia, para debilitar a la iglesia. Por eso es tan común ver gente peleándose en las iglesias, porque corazones rencorosos, que nunca fueron confrontados, que nunca fueron sanados, que nunca se perdonaron mutuamente. Y ahí Satanás se aprovecha de eso y hace con que eso se transforme en algo grande. Lo tercero que el apóstol Pablo dice es interesante. El que robaba, deje de robar, ¿cierto? Y uno va a decir, aquí estoy seguro, más o menos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir acá? No simplemente deje de robar, que ya es algo bueno, pero dice, sino que trabaje, no para tener con qué mantenerse y no necesitar del otro. Pablo va a decir, trabaje para poder ayudar al otro. Lo que está implícito en robar es la idea de que uno es más bien un peso, un estorbo, y obviamente por ende mismo es algo que le priva de los demás, algo que les beneficia. Lo que Pablo quiere es que nosotros seamos personas que aportan a la comunidad, aportan y contribuyen para el otro. Fíjense que el objetivo no es individualista, sino que comunitario. ¿Trabajar para qué? Para tener con qué ayudar al otro. No para cambiar de tele, de auto, de casa, ¿cierto? Para tener con qué ayudar al otro. Esa es la lógica del reino. También dice, dejen de hablar tonteras, pero él no dijo tonteras. La palabra aquí del lenguaje obsceno es tal cual, lenguaje obsceno, lenguaje pornográfico, lenguaje que trata de disminuir al otro, desconstruir al otro, lenguaje que claramente va a herir al otro, aunque sea broma. Quizás uno puede decir que se libró de robar, que se libró de mentir mayormente, pero aquí muchas veces nos permitimos caer porque es algo que es así como, no es un crimen hablar tonteras. De hecho, hay gente que se gana la vida así, ¿no? Lo que Pablo apunta aquí es que lo que nosotros decidimos hablar influye en los demás. Y en vez de construir y bendecir a otros, yo estoy siendo un instrumento para destruir el corazón del otro. Mi preocupación debiera estar en el otro. Fíjate que toda esa la dinámica de mis reacciones, de mi postura, debe ser el otro, de bendecir al otro, trabajar para bendecir al otro, no enojarme para solucionar el problema con el otro, no mentir para ser honesto con el otro. Todo es pensado en nuestra relación unos con otros. Entonces mi conversación, mis palabras debieran ser palabras que producen edificación. Pero si usted no tiene nada que edifique, no hable nada. Porque a veces es mejor callarse que dar espacio para temas, para conversaciones que no van a edificar. Eso es lo que apunta el apóstol aquí. Debemos usar las palabras con sabiduría para construir. No porque las palabras tienen poder. Eso es lo que fue muy famoso ahí entre los evangélicos por ahí, ¿no? Las palabras tienen poder, así que si usted dice, si usted decreta con su boca, se va a consumar. No, no es así. Esa es una bola. Es alguien que inventó para vender libros. Eso no existe. La verdad es que las palabras reflejan lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo entrego al otro. Por lo tanto, mis palabras deben reflejar lo que yo soy en Cristo, lo que yo espero que el otro tenga. Debe reflejar mi aporte al otro. Ese es el punto aquí. Pablo también apunta a los desórdenes del corazón. Debemos abandonar la amargura, la ira, el enojo, los gritos, calumnias. Cuando vemos eso aquí, vemos una pelea, ¿cierto? La pelea tiene todos esos elementos. Gente amargurada, gente peleando, gente enojada, así con la vena, así como que saltando, ¿cierto?
los viejos a punto de ahí tener un infarto, la gente tirándose sillas. Controlar el corazón es difícil. Y es aún más difícil si nosotros queremos controlar sin Cristo. Pero lo que Pablo dice es que hay un proceso. Eso todo se trata de un proceso. Viva en ese proceso de que el Señor vaya sanando sus emociones. El Señor no sanará sus emociones sentadito, durmiendo en la casa, así como acobijadito. El Señor sana nuestras emociones por medio de la convivencia en la comunidad, por medio de exponernos al otro, por medio de preocuparnos por el otro. Porque la razón de todas esas amarguras, iras, enojos, escalones, griterías, es el constante preocuparse únicamente de mí mismo, de mis deseos, de mis pasiones, de mis intereses. La raíz por detrás de todas las peleas que tú puedas tener en tu hogar está ahí. En algún momento alguien se preocupó más de sí que del otro y ahí quedó la embarrada. Así también en la iglesia. ¿Cómo debemos ser? Pablo dice, bondadosos y compasivos. Bondad y compasión, dar y entender. Dar prioridad al otro. Dar espacio al otro. Pero eso es injusto. No importa, yo soy generoso. Eso resuelve soluciones. Pero ser bondadoso no es hacer cálculo. Te di la pasada 1, 2 veces, la tercera no. Y uno va sumando, ¿no? Y va sumando como yo ayudé a ese uno 1, 2, 3 veces y ahora necesito ayuda y me dice que no. Y uno se enoja y se cierra en amargor. Así como, ay no, ese uno, ese hermano, esa hermana, cuando yo más necesité. Y uno se va poniendo rencoroso. Y va sumando. Cuando se arma la pelea, porque tú en 1999, ese día, el 24 de abril, me dijiste tal cosa, dijiste soy feo. Y eso quedó en mi corazón. Y parece chistoso, pero es verdad. Uno se la guarda. Ser bondadoso es dejar hacia atrás la pérdida. Perdimos, pero eso no es un juego. No estamos aquí para ganar, estamos para dar. Ese es el punto. Y hay veces que las cosas no son justas y no son justas nomás. Pero yo tengo que ayudar a construir y no a ganar para mí méritos o beneficios. Por eso debemos dejar eso a un lado y ser bondadosos y compasivos. El compasivo es el que mira con empatía al otro, que entiende la situación del otro, que tiene la disposición de pensar más allá de sí mismo y abandonar la malicia y junta también la malicia, todo eso, y perdonarse mutuamente. Es así como el apóstol termina el texto, ¿no? Nosotros debemos recordar que Cristo nos perdonó. Así como Cristo me perdonó a mí, yo debo perdonar a mis hermanos. Porque nosotros estamos en una comunidad donde fallaremos y fracasaremos mutuamente. Y yo debo tener la predisposición de perdonar. Vas a tener que perdonar a tu marido, a tu esposa. Vas a tener que perdonar a tus padres y vas a tener que perdonar a tus hijos. Vas a tener que perdonar a tus hermanos. Ay, pastor, pero tú no sabes el tipo de hermano que me tocó. Es así, así, así. Pero Cristo me perdonó a mí. Y yo soy igual o peor. Debemos perdonarnos mutuamente. ¿Cómo nosotros debemos vivir como cristianos en ese mundo? ¿Cómo nosotros debemos entender el cristianismo en ese mundo? Ser cristiano no es un hobby de fin de semana que ocupa mis ratos libres. Es una transformación que comienza de lo más profundo de mi ser, de la forma como interpreto la realidad, que se impone por sobre todas las cosas de mi vida, que me domina y que me define. Por lo tanto, ser discípulo de Jesús es la decisión más osada que yo puedo tomar en mi vida. Nosotros debemos abandonar esa idea de
de tratar de acomodar el Evangelio en nuestras vidas y rendirnos al Evangelio completo y dejar afuera lo que nos encaja en el Evangelio. Esa es la lógica. Nosotros también debemos tomar el peso del Evangelio. Tomar el peso del Evangelio significa lo que el apóstol Pablo dice acá, porque hay dos cosas que pasamos por alto y no tocamos. Lo primero es que nosotros no debemos entristecer al Espíritu Santo con todas esas griterías, con todos esos desórdenes emocionales, con las palabras obscenas. Lo que hacemos es entristecer la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, no es un ente, no es una nube. Por lo tanto, implica una relación y Dios está trabajando en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo habita en nosotros y es la marca de Dios en nosotros. Y por lo tanto, no debemos entristecer al Espíritu Santo bajando perfil a nuestros pecados y normalizando conductas, emociones, posturas que no son bíblicas. Pero la segunda cosa que el apóstol Pablo destaca aquí es que cuando nosotros dejamos en nuestro corazón abierto a los rencores, a la ira, a todo eso, damos espacio para que Satanás se aproveche y venga a destruir nuestras relaciones, nuestras amistades, debilitar la iglesia, debilitar el testimonio de la iglesia y obviamente también fragilizar nuestros matrimonios, fragilizar la crianza que tenemos con los hijos. La idea bíblica es clara. Nosotros estamos en una batalla espiritual y no podemos bajar la guardia. Nosotros no podemos ser ingenuos y pensar que ya está todo bien. Si nosotros no nos cuidamos mutuamente, si nosotros no vigilamos nuestro corazón, podemos ser nosotros el instrumento y la puerta por medio del cual la desunión invade nuestra iglesia. Si nosotros no cuidamos el corazón, podemos ser nosotros el instrumento por medio del cual la desunión invade mi matrimonio. Y seguramente quien está en esa posición tendrá una lista muy grande de culpables, menos uno. Porque el que causa problema nunca se cree el culpable, es siempre el otro. Es que son los presbíteros, es que son los pastores, es que son los hermanos tal, son los hermanos de acá, es que son los liberales, es que son los masones, es que son las bandas de alabanza que cantan y que son los que no cantan, son los que llegan antes, los que llegan después, son los de los niños, son los de los viejos, son los de... Siempre hay gente, siempre hay alguien, siempre hay una excusa y uno no ve que él es la piedra, él o ella es la piedra de tropiezo donde tropieza la iglesia. No den espacio al diablo. Nosotros tenemos que ser vigilantes. El apóstol Pablo va a hablar más sobre eso al resto de su carta, pero eso guardamos para después. Vamos a orar.